Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos René Martínez del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiando la carrera de Ingeniería Industrial, llevando la materia de Inferencial 2 con el maestro Juan Morales, llevando el tema Control Estadístico de Procesos. Vamos a hablar de unas pequeñas definiciones. Los datos del proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo, son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, persona, material, método y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de un tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utilizan para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplean para la secuencia de tiempo. Vamos a hablar alguno de los tipos de las formas de los datos o de cómo se van comportando los datos. Como primer patrón tenemos la mezcla. Nos dice que una mezcla se caracteriza por el cruce frecuente de las líneas centrales. Las mezclas a menudo indican dos combinaciones de dos poblaciones o dos procesos que operan a diferentes niveles. Si el valor P de las mezclas es inferior a 0.05, es posible que tenga mezcla en sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros datos es- no están dentro de la media, son más los datos que están por arriba de la media y por abajo. Entonces, los datos están distribuidos tanto para su límite inferior como su límite inferior. Si el valor P de las mezclas es inferior a 0.5, es posible que tengan mezcla en sus datos. Este gráfico, la mezcla puede indicar que los datos provienen de diferentes procesos. El siguiente patrón es de cluster. Los, los glomerados pueden indicar variaciones debido a sus causas especiales, como problemas de medición, variabilidad de lote a lote o configuración, o muestreo de un grupo de piezas defectuosas. Los clusters son un grupo de puntos en áreas del gráfico. Si el valor P, la agrupación en el clúster es inferior a 0.05, es posible que tenga clúster en sus datos. En este caso, los datos encerrados en un círculo pueden representar grupos de datos, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y los patrones oscilantes ocurren cuando los datos fluctúan hacia arriba o hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Si el valor P para la oscilación es menor que 0.05, es posible que tenga oscilación en sus datos. En este caso, los datos encerrados en un círculo parecen variar hacia arriba y hacia abajo con frecuencia, como podemos verlo aquí en la imagen. Y por último, patrón de tendencia. Una tendencia es una deriva sostenida de los datos ya sea hacia arriba o hacia abajo. Las tendencias pueden advertir que el proceso está o probablemente se saldrá de control pronto y puede deberse a factores tales como la herramienta gastada, una máquina que no mantendrá un ajuste o la rotación periódica de operadores. Si el valor P de las tendencias es inferior a 0.05, es posible que tenga una tendencia en sus datos. En este caso, las tendencias alcistas están marcadas en un círculo y es fácilmente visible. Aquí podemos ver que los datos empiezan de datos con un valor muy inferior y podemos ver cómo va creciendo estos valores, ya que sus datos van hacia arriba, aunque aquí tenemos una tendencia hacia abajo, pero la mayoría de sus datos va con una tendencia hacia arriba. Y vamos a hablar de otras definiciones. Un proceso es estadísticamente estable cuando está bajo control estadístico, si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. ¿Qué es la variación aleatoria? Se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es una característica de proceso como la media o la variación. Consiste en los valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como el límite de control inferior como
un límite de control superior. La línea central representa un valor central de la medición características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados insulantes. ¿Cuáles son los criterios para determinar cuándo un proceso no está estadísticamente estable? Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, un punto que está fuera de región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Reglas de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, en lo cual en el programa Minitab nos marca 9, pero por debajo de la línea central es un proceso estadísticamente estable, una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Entramos en los ejercicios. Como primer ejemplo, tenemos el monitoreo de refrescos de 12 onzas. Dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Debido a que le han reportado variaciones del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer estudios en el proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elabora los siguientes gráficas. Primero nos pide una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Vamos al programa Minitab. Ya están precargados los datos. Nos dice el ejercicio que son 5 muestras al día por 30, van a ser 150 datos. Y primero nos pide una gráfica de rachas. Vamos a ir a estadística. Aquí los datos que tenemos es el día, las muestras y el resultado que se obtuvo de esas muestras. Entonces el día 1 tenemos las 5 muestras y así sucesivamente día a día. Entonces vamos primero a estadística, herramientas de calidad, gráfica de corridas o rachas. Como valor o la columna individual vamos a seleccionar el valor de onzas. El tamaño de su grupo son 5, ya que se tomaron 5 cada día. Vamos a aceptar. Y aquí nos arroja nuestra gráfica de corridas. Y aquí podemos ver la gráfica de rachas, el control, cómo se fueron comportando el muestreo por medio de subgrupos de cinco datos. La otra manera que podemos ver cómo se comportaron es haciendo control E y en vez de ser aquí 5 le ponemos 1 para ver el comportamiento de los datos individualmente. Como podemos ver la diferencia de uno a otro, aquí están representados los 150 datos, más en este están representados por grupos de 5. Esa es la diferencia, más sin embargo, los puntos grises son los mismos. Vamos a ver los resultados. Podemos ver que hay variación en el proceso, pero se mantiene estable. Solamente tenemos unos picos, solamente tenemos este dato que está por arriba y este que está por debajo del límite, pero los datos se ven con una distribución normal. Dice que el número de corridas de la media tenemos 23, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la media es 3, el valor P aproximado para crear conglomeración, entonces está por arriba del 0.05,
El valor P para las mezclas está exactamente 0.005. Tenemos datos mezclados tanto arriba como abajo. Número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 23. Número de corridas esperadas 19.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 2. El valor P aproximado para las tendencias tenemos que es un 93%. Y el valor P aproximado para la oscilación tenemos que es de 0.068, el cual está por arriba, entonces no tenemos los datos suficientes para decir que este gráfico o el proceso está fuera de control. Más sin embargo, vamos a determinar el siguiente punto que nos pide una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a hacerlo más claro. Vamos a seleccionarlo. Aquí vamos a seleccionar onzas. La manera normal es gráficas de control, gráficas variables por subgrupos. Tenemos aquí la XR y XS. Pero vamos a hacerlo un poco más detallado. Vamos a ir a asistente, gráficas de control. Aquí tenemos datos continuos, datos recolectados en subgrupos, sí. Tamaño de subgrupos, tamaños de subgrupos de 8 o menos. Le vamos a dar que sí. Y aquí dejamos tal cual. Los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos, sí. Columna de datos, seleccionamos onzas. Y el tamaño de la muestra son 5. Estimar a partir de los datos. Aquí tenemos dos opciones, no tenemos los datos, así que vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos. No tenemos datos conocidos. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos un reporte más detallado, un informe en resumen de el proceso, cómo se ha comportado. Dice, ¿es estable la media del proceso? Evaluó el porcentaje de subgrupos fuera de control. Dice que sí. Incluso cuando el proceso es estable, 0.7% de los subgrupos en la gráfica X barra puede estar fuera de control. Simplemente es virtud de la probabilidad. Con un número reducido de subgrupos, el porcentaje está fuera de control. Pudiera parecer mucho más grande de lo esperado. Por ejemplo, si usted solo tiene 20 subgrupos y uno está fuera de control, 5% de los subgrupos estará fuera de control. Usted debería investigar todos los subgrupos fuera de control e identificar las causas especiales. Utilice su mejor juicio cuando determine si el proceso es estable. Aquí estadísticamente nos dice que sí es estable. En los comentarios, la media del proceso es estable, ninguno de los subgrupos está fuera del control en la gráfica X bar. Aquí la tenemos. Tenemos que nos pone como límite inferior 11.8568.2 y como límite superior 11.92.917. Y como la media nos da un valor de 11.89300, por lo cual todos nuestros datos están dentro de las fronteras o los límites de control. Ningún dato está por fuera de ellos, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para declinar o decir lo contrario. Aquí los datos estadísticos que nos arroja están dentro de los rangos. El rango también de igual forma. Tenemos diferencia de datos, pero más sin embargo no se salen de sus límites de control. Los subgrupos son 30, la media 11.893, una desviación estándar a corto plazo tenemos que es de 0.026961, una desviación estándar a largo plazo es de 0.025445. Aquí vamos a ver los ejemplos que habíamos mirado anteriormente, que eran las, los tipos de patrones de los gráficos. Y aquí adentro de Minitab, la tendencia global o la tendencia que hemos mirado que va hacia arriba, puede ser hacia arriba o hacia abajo, el ciclo,
cambios rápidos y habíamos visto oscilaciones, mezclas y fuera de control excesivo. Entonces no vemos nada extraño en nuestros datos, en el comportamiento. Y aquí nos da un resumen. Dice verificar estabilidad. Nos da que es correcto, la media y la de variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Cantidad de los datos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas. Dado que a menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control de la gráfica de X barra, la puede correlacionar de correlación no es necesaria. Gráfica alternativa que nos sugiere, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comprobar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en un análisis gráfico a la gráfica de control antes y después. Entonces ya con estas dos tipos de gráficas, la gráfica de rachas y gráfica XR, podemos determinar que nuestro proceso está bajo control y aquí nos pide otro, otro ejercicio. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con un nuevo número de tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Abrimos el nuevo ejercicio, vamos a aceptar. Son 15 datos por 30 días. $450 datos deben de ser. ¿Correcto? Regresamos. Y solamente nos pide hacer la gráfica XS. Vamos a hacerlo más rápido. Gráfica de control. Vamos a ir a asistente. Gráfica XS. De igual manera. Creo que me equivoqué de ejercicio. Sí. Ok, vamos a revisar. Son 300. Ok. Vamos a ir a asistente. Gráficas de control. Gráficas XS. Tenemos todos nuestros datos se encuentran en una sola columna. ¿Qué columna o qué columna es donde están nuestros datos? Son las onzas. Tamaño de subgrupos son 10. Y de igual manera vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos, dado que no tenemos valores conocidos. Aquí ya nos arrojó los datos. Nos dice, ¿es estable la media del proceso? Entonces estamos muy cerca del no. Tenemos un resultado del 3.3%. Entonces no es muy... Estamos casi cerca, entonces estamos casi a la media, pero nuestra tendencia es más hacia el no. La media del proceso puede no ser estable. Un grupo, el 3.3% está fuera de control en la gráfica. Tenga en cuenta la probabilidad de ver 0.7% de sus grupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y definitivamente, todos nuestros datos están dentro de nuestros límites de control.
a excepción de un grupo que estuvo fuera de, de nuestros límites de control, nuestro límite superior y nuestro límite inferior, yéndose cargado hacia el límite superior, pasándose por 12.25. ¿Qué valor nos dio este? Y aquí tenemos la desviación estándar, teniendo una tendencia hacia abajo y nos vamos recuperando una hacia arriba y sigue en proceso de oscilación, pero nada fuera de lo normal. Sus subgrupos son 30, la media 11.9552 y una desviación estándar a corto plazo es de 0.7428. Una desviación estándar a largo plazo es de 0.09229. Y aquí tenemos nuevamente nuestra gráfica y únicamente este es el dato que se nos sale de control. Espera que cargue. Aquí ya tenemos la gráfica más grande y está cargando la gráfica XS, informe de estabilidad. Y aquí ya tenemos la tarjeta de informe, la que nos indica la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo que representa el 3.3% está fuera de control en la gráfica X bar. Hay una posibilidad de que vea 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar subgrupos fuera de control y si usted tiene una causa especial, omítala de los cálculos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos analizar este tamaño de la muestra, cuál es la que se salió fuera de control. Vamos a ir a hacer prueba corrida. Hacer en la misma gráfica. Vamos a hacerlo individualmente. Aquí lo tenemos, más sin embargo, podemos ver que los demás puntos grises están fuera. Aún así, vamos a verlo. Herramientas de calidad, diagrama de corrida. Vamos a ponerle 1. Ya lo tenemos. Entonces podemos ver que a partir de esta línea, todos los datos del subgrupo están fuera de nuestro límite superior. Es nuestro grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El día 8 es cuando se tuvo estos que estuvo fuera de nuestros límites de control. Entonces, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más de los puntos de los datos. Y entonces, contestando la pregunta del ejercicio, determinarse bajo control estadístico, podríamos decir que el proceso está estable, más sin embargo, habría que estudiar. Aquí, con los datos estadísticos que tenemos, no es estable, más sin embargo, se debe de hacer un estudio en específico, dado que es una muestra de que solamente representa el 3.3% que se necesita analizar para ver cuál fue la causa del problema, por lo cual se salió de sus límites de control, dado que lo podemos identificar que estuvo fuera del límite superior. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, el control no está bajo control estadístico. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún de latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos,
por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Primero nos pide gráfica de rachas. Vamos a hacerla por grupos, por subgrupos e individual. Vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, gráficas de corridas. Individual vamos a seleccionar peso del atún y tamaño de subgrupos. Dijo que son 8. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos la media de nuestros grupos. Podemos ver que está también de una manera de una distribución normal. Tenemos nuestro punto más bajo que es este y nuestro punto más alto cerca de nuestro límite superior. Tenemos el que es este. Podemos ver que hay datos fuera de los grises. Vamos a verlo individualmente cómo se ve representado. Vamos a ponerle 1 y vamos a ver cómo se mira esto. Podemos ver que hay muchos datos fuera de nuestro límite, más sin embargo, tomándolo por subgrupos estamos dentro. Entonces hay mucha variación en este proceso. Entonces, con este, de acuerdo a la gráfica de corrida, aquí tenemos que nuestro proceso está estable, más sin embargo, necesitamos hacerlo más detallado. Vamos a pasar a la gráfica XR, el peso del atún. Nuestro tamaño de subgrupo son 8 y estimar a partir de los datos que ya tenemos. Ok, entonces aquí nos va a detallar más si este proceso está bajo control o no lo está. Y definitivamente, como lo habíamos visto, sí lo está. Dice la media del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XBarra. Todos nuestros datos, aun cuando hay variación en nuestro proceso, de las muestras que se obtuvieron durante los 30 días, las 8 muestras por 30 días, podemos ver que están dentro de nuestro límite superior y nuestro límite inferior, teniendo una media de 139.33 y un límite superior de 139.74 y el inferior 138.92. Y nuestro rango que se obtuvo, de igual manera, tenemos 1.104 y el superior 2.057 y el inferior 0.150. No teniendo tanta diferencia en nuestro rango. Y aquí ya está nuestros patrones, la tendencia que tiene nuestra gráfica. eh, Puede decir que se encuentra dentro de lo normal. Tenemos oscilaciones si las tenemos tendencias si las tenemos, más sin embargo, todo está bajo control, no hay nada que esté fuera de lo normal. Y aquí tenemos la tarjeta del informe. Una media y variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. No tenemos que preocuparnos por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyeron 60 o más de los puntos de los datos. Entonces, yéndonos a este estudio que se realizó de 30 muestras, de 8 muestras por 30 días, podemos evaluar que nuestro proceso está estable. Yéndonos a la siguiente punto, se ha tomado la decisión de incrementar el número de muestras a 15 unidades por los 30 días. Se ha elaborado el siguiente gráfico de XS. Con este número de tamaño de la muestra se determinan si está bajo control estadístico. Nuevamente, creo que es este. Cerrarlo. Aquí nos pide que hagamos una gráfica XS. Ok, hacerlo más rápido. Vamos a ir a gráficas de control.
Tipo de datos, tenemos continuos, datos recolectados en subgrupos, sí, tamaño de subgrupos, tenemos que es mayor a 8, tenemos que son 15. Ok, tenemos los datos en una sola columna, ¿dónde están nuestros datos? Es en el peso de atún, tamaño constante por los subgrupos son 15, estimar a partir de los datos que ya tenemos y le vamos a aceptar. Ok, aquí de primera instancia tenemos el resultado, nuestro resumen informativo de nuestro reporte. El proceso ¿es estable la media del proceso? Sí lo es. La media del proceso es estable, ninguno de sus grupos está fuera de control en la gráfica X bar. A pesar de que tenemos aquí el dato que está por encima de los demás, más sin embargo se mantiene dentro de el límite superior. La media están correctos. Todos los datos que ya hemos mirado en las gráficas anteriores están dentro de nuestros límites de control, límite inferior y superior. Sin embargo, en la desviación estándar, podemos ver que un dato se nos dispara. El dato o el día 8 se disparó hacia el límite superior, más sin embargo, están dentro del proceso. Y aquí podemos ver de igual manera los patrones de la gráfica, que son normales, nada fuera de lo normal, excepción de la desviación estándar, que está por arriba. Podemos decir que es fuera de control excesivo, más sin embargo, los demás se encuentran dentro de. Y si la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S-bar, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X-bar, con los cuales difícil evaluar la estadística de la media del proceso. Un 3.3% de subgrupos están fuera de control de la gráfica S. Hay la posibilidad de que vea que el 0.3% de los subgrupos fuera de control incluso cuando el proceso sea estable. Debería investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omitirlo de los cálculos. Aquí tenemos, entonces con esto nos queda más claro. Voy a hacerlo individualmente para hacerlo más. En este vamos a hacer un análisis de capacidad, aunque no nos lo pide. Son 15. Vamos a ponerle el límite inferior. Nos dice que es de 140 gramos. Vamos a ponerle 140.05 y 139.95. No tenemos más datos, así que le vamos a aceptar. Me equivoqué. Ciento cuarenta. Encontré el error que tenía. Se había puesto volteados los límites de especificación inferior y superior. Y aquí tenemos la media de la muestra. Tenemos lo mismo. El histograma de capacidad. Tenemos que nuestros datos están dentro de la campana de Gauss, pero tenemos un dato que está fuera de las especificaciones a largo plazo. Nuestra desviación estándar de la muestra que está fuera.
Nuestros datos podemos ver que están dentro, excepción de 1, 2, 3. Y nuestro CP es de 0.07, nuestro CPK menos 0.09. Entonces, podemos ver que sí, nuestro proceso nos está arruinando este dato, nuestra capacidad de proceso. Tenemos que un punto fuera más allá del 3 de las 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. En la prueba número 8 fue donde falló. Entonces habría que hacer un análisis más profundo sobre ese dato para poder determinar cuál fue el problema, la situación dentro de ese. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Continuando con el tema control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Tenemos control estadístico de procesos, gráficas de control para atributos. Como primera definición tenemos la gráfica de control para P, o gráfica P. Es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central y un límite de control inferior y superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Reglas de la racha de 8. Existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una posibilidad de que el 50% de los puntos estén por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes hacia arriba y hacia abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Dos, dos de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Como primer ejemplo tenemos el ejemplo de desfibriladores defectuosos. Giant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Giant notificó a los medios cuando se enteró de que 150 de cada 1000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 1000 de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Tenemos que los defectos que se encontraron son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Entonces vamos a ver el primer ejercicio. El número de defectos que se tuvieron por lote. Aquí lo tenemos. Tenemos 20 lotes de 10.000 piezas cada uno, el número de defectos que se obtuvieron. Y hay varias maneras de poder resolverlo. Este ejercicio tenemos que es gráficas de control y gráficas por atributos. Y aquí tenemos las demás gráficas que podemos hacer. Diagnóstico de gráfica P, P de Lani
INP, diagnóstico de gráfica de U de Lani y gráfica C. Pero para hacerlo un poco más detallado, vamos a ir a asistente, gráficas de control. De igual manera que los ejercicios anteriores, nos fuimos por datos continuos, más sin embargo, ahora nos vamos a ir por atributos que están contando elementos defectuosos, que es la gráfica P. Nos dice, ok, aquí en esta columna de números de elementos defectuosos, vamos a poner defectos, tamaño constante de todos los subgrupos, vamos a poner, vamos a seleccionar columna de tamaño de subgrupos, es el tamaño del lote, y aquí vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos, y esto lo vamos a dejar así, no vamos a omitir nada, y solo le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro informe resumen de nuestro análisis y nos dice que es estable la proporción de elementos defectuosos. Lo que nos pregunta, determinar si el proceso está bajo control estadístico. De acuerdo a los datos que tenemos, estadísticamente no estamos dentro, no está dentro de un control estadístico. Y los comentarios que nos arroja, la proporción de elementos defectuosos puede no ser estable. 4 subgrupos del 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí tenemos punteados en rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto, el punto 9 está punteado con rojo y los tres penúltimos igual. Sin embargo, podemos ver que la proporción o la media están dentro, no se salen de los límites de control. Sin embargo, nos marca 3 alertas. Vamos a ver por qué. Y la gráfica de tendencia o el comportamiento o los patrones de nuestros datos. Podemos ver que hay tendencia de arriba hacia abajo. Podemos ver que inicialmente se inicia con unos defectos, mayor número de defectos, más sin embargo, después del punto 9 van decreciendo y se va manteniendo sin acercarse a la media. Y el resultado que tenemos, la estabilidad, la proporción de los elementos defectuosos no pudieran no ser estables. 4 subgrupos, el 20%, que equivale al 20%, están fuera de control. Hay la posibilidad de que se ve el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los aquellos que son causas especiales. Vamos a ir a gráficas de control, gráficas por atributos, PLANI. Vamos a seleccionar. Las variables son los defectos, los subgrupos el tamaño de lotes y las pruebas. Vamos a seleccionar todas. La primera nos dice un punto. K es mayor a K de desviaciones estándar de la línea central. K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Son 9 puntos. En el ejercicio nos pide 8, pero aquí en automático nos da 9. K puntos consecutivos, todos ascendentes o descendentes, que son 6. K puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo. Vamos a aceptar. Y aquí nos dice que tenemos dos pruebas de fallo. Tenemos el punto 1 con la prueba 1 y la prueba 2, que tenemos 3, tenemos 4. Un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central de prueba de fallo a los puntos 7. Aquí tenemos el primero, que está fuera de límite de control superior. Y la prueba 2, que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba de fallo en los puntos 9, 18, 19, 20. 9 puntos consecutivos en el mismo lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Entonces nomás tenemos 9 en este lado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos más datos entonces. Por eso nos dio este dato, o nos arrojó este error de prueba. Más sin embargo, estadísticamente hablando, podemos decir que nuestro proceso no está bajo control. Y pasando al siguiente, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, fabricando, por ejemplo a continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos de lotes sucesivos de 10.000 piezas. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces aquí ya nos dice por cuál criterio. Entonces vamos a abrir el ejercicio y el que nos va a determinar mejor por qué criterio está fuera de control va a ser el P-Lanly. Las variables son los defectos, tamaños de subgrupos, tamaños de lotes. Vamos a seleccionar todas las pruebas. Vamos a aceptar. Y aquí no nos arrojó nada. Tenemos un proceso estable. Con el otro ejercicio no tenemos ninguna prueba de fallo. Todo está estable. Vamos a ir a asistente, gráficas de control. Vamos a ver qué informe nos da. Y aquí, a partir de los datos que tenemos, ¿qué informe resumen nos da? Nos dice que nuestro proceso estadísticamente es estable. Sí, tenemos un 0% de defectos. De diferencia o variación, la proporción de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Podemos ver que nuestra media es de 0.002 y nuestro límite superior es de 0.003 y el inferior 0.0006. Es muy poco. Muy bien. Entonces, el número de subgrupos son 20. Nuestro patrón de las gráficas. Normalmente se utiliza una gráfica P para evaluar la estabilidad del proceso de efecto de su proceso. Y aquí está nuestra tarjeta informe. La estabilidad, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Número de subgrupos. Usted no debe de preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Entonces, con esto hemos concluido el tema, gráficas de control de gráficas por atributos de gráfica P. Continuaremos con el siguiente tema.